Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, hora peninsular, las 9 en Canarias y en Portugal. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar de ReSound, donde quiero mostraros los últimos lanzamientos que hemos introducido en la marca ReSound en este mes de abril y que van a empezar a tener vigencia a partir de ya en nuestra cartera de producto. De manera que después de este webinar, si quisierais ya pedir algo de lo que os voy a mostrar, pues ya lo tenéis disponible. Bueno, como digo, vamos a tener las cámaras, micrófonos cerrados. Si queréis participar, tenéis el chat disponible en el panel de control. Yo intentaré contestaros de viva voz según vayáis haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Y sin más dilación, vamos a ver qué es lo que os quiero mostrar. Como sabéis, ahora mismo en el producto de ReSound tenemos mucha oferta de producto, pero bien es verdad que algunos de ellos datan de tiempo atrás porque en las nuevas incorporaciones no teníamos todos los formatos disponibles. Pero es verdad que si también queremos ser competitivos con todo lo que hay en el mercado y en los centros activos que puedan estar cerca de vosotros, con otras marcas, tenemos que lanzar también nuevas prestaciones. Sabéis que desde hace 1 año y medio aproximadamente estamos introduciendo producto con las nuevas tecnologías que están saliendo al mercado. Es verdad que todavía no en todos los formatos y por eso este webinar de hoy para mostraros nuevas incorporaciones, pero a fecha de hoy con las nuevas tecnologías podíamos distinguir 3 familias diferentes que son las que tenéis en pantalla. Por un lado ReSound Vivia, que estaríamos hablando de los productos de alta gama, de las 3 gamas superiores. Por otro lado ReSound Savi, mismo procesador pero con menos prestaciones y por tanto menos precio para aquellas personas que o bien no necesiten tantas prestaciones porque su día a día sea más tranquilo y no se desenvuelvan en entornos de muchos sonidos cambiantes, pero también para aquellas personas que no tengan presupuesto para pagarse las últimas tecnologías. Y por último, que ya introdujimos también junto con ReSound Savi a finales del año pasado, ReSound Enzo IA, que estaríamos hablando de retroauriculares súper potentes para pérdidas profundas en formato recargable. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido sin entrar al detalle de qué son estas 3 familias y paso a deciros qué es lo que incorporamos de nuevo. Como os digo, empezamos a introducir ReSound Vivia porque, como pasa en muchos sectores, en muchas industrias, la inteligencia artificial es algo que está muy demandada y está de moda y que nos solventa muchos problemas y sobre todo es una herramienta muy útil para gestionar diferentes cosas, ¿no? Bueno, pues esa inteligencia artificial en ReSound la llamamos inteligencia aumentada porque a diferencia de otros sectores donde puede ser que las máquinas estén reemplazando digamos, al ser humano en cuanto a la toma de decisiones, nosotros no queremos que de ningún modo los audífonos reemplacen la capacidad de las personas de decidir qué es lo que quieren escuchar de todos los sonidos que hay en el entorno. Por eso utilizamos la inteligencia artificial como una ayuda a la toma de decisiones, pero sin dejar de poner el foco en el cerebro de la persona para decidir qué es lo que quiere escuchar. Por eso lo llamamos inteligencia aumentada. Es un enfoque un poco más humano de esa inteligencia artificial. Bueno, pues esa inteligencia artificial junto con muchas otras cosas, que son las que veis en pantalla, son las que hemos ido introduciendo en estas últimas familias de ReSound Vivia, Enzo IA y ReSound Savi. Por un lado, y es algo que hoy os voy a presentar, el nuevo programa de adaptación SmartFit versión 2.3, que a partir de hoy yo os animo a que empecéis a instalarlo. Ya están disponibles en nuestra página web para descarga, porque es la que va a soportar los últimos modelos introducidos. Por supuesto, todos los modelos, tanto por fuera en la carcasa como todos los componentes electrónicos, están protegidos con la nanotecnología que nos permite la certificación máxima IP68 frente a protección de suciedad y la humedad. En el caso de los audífonos RIE, que son la mayoría de ellos, utilizamos ya los nuevos auriculares Surfit 3 para toda la gama. Nos olvidamos de los antiguos auriculares Surfit 2 metálicos. Y sabéis que todos los formatos nuevos que estamos lanzando vienen con micrófonos intercambiables para que de una forma sencilla, si se cubren de humedad o sudor o suciedad, podáis hacer ese intercambio de ellos fácilmente desde el centro auditivo sin necesidad de quitar la carcasa. Todo ello con Bluetooth Low Energy Audio. Sabéis que es el último protocolo de Bluetooth lanzado y el que se va a quedar como estándar para toda la industria del sonido, ya no solo ahora presente, sino también futuro, con la funcionalidad Auracast, que sería la opción de transmisión
no en privado para aquellos dispositivos emparejados, sino en público para incluso cualquier otro dispositivo al alcance que no esté emparejado, pero que sea susceptible de recibir señal Auracast. Será la transmisión en público universal e inclusiva que va a quedar para todos los sistemas de audio, a nivel marcas, norma oyentes o personas con pérdida auditiva. Sería la primera opción universal para todas las marcas. Sabéis que en los RIE de Vivia tenéis dispositivos que podéis utilizar para hacer demostraciones y poder intercambiar diferentes tecnologías de gama alta, gama media, gama avanzada, para que las personas prueben qué va mejor con ellos y poder argumentar también los beneficios que se obtienen con ellos y por tanto el precio, que son los dispositivos que llamamos Flex Demo. Y en la gama alta de Vivia, pues como decía, con esa inteligencia artificial, con la prestación llamada Intelligent Focus, basada en la red neuronal profunda, lo que llamamos DNN, que nos va a permitir que de una forma muy eficaz, rápida y simple podamos abarcar y abordar el problema principal de los usuarios, que es el entender en ambientes ruidosos. Es un sistema que por inteligencia artificial reduce el ruido de una forma drástica y muy efectiva, pero también se adapta a los comportamientos del usuario y va aprendiendo con un almacenamiento de datos de cómo el usuario está utilizando esos audífonos en los diferentes entornos. Todo esto junto con los accesorios nuevos, que sabéis que es el Multimic Plus y el TV Streamer Plus, que ya van dotados de Bluetooth Low Energy Audio, pero es que además se pueden convertir en Auracast para que de ellos puedan escuchar no solo los audífonos de GN emparejados, sino cualquier otro audífono o dispositivo de recepción de sonido que sea susceptible de recibir Auracast, porque ya emiten también, si queremos, en Auracast público. Bien, pues todo esto es lo que ya teníamos en la gama de productos desde que introdujimos ReSound Vivia. Cuando metimos ReSound Vivia, y todavía a fecha de hoy, lo introdujimos en los formatos que más se adaptan, metiendo esa inteligencia artificial en el micro RIE recargable más pequeño del mercado. Hoy día sigue siendo el más pequeño del mercado, que es otro de los reclamos importantes, la estética, con ese chip dual donde uno de los procesadores maneja la red neuronal profunda para poder trabajar con esa inteligencia artificial sin que ello me limite la duración de la batería, es decir, la autonomía del audífono, utilizando el Bluetooth, como decía, Low Energy Audio, con la funcionalidad pública Auracast, que es la última tecnología desarrollada por el consorcio Bluetooth, que va a ser el estándar que quede para toda la industria del sonido. Y por haceros un recordatorio, disponíamos de 3 modelos: el modelo micro RIE recargable, que estaríamos hablando del más pequeño del mercado en formato recargable, que sería el 60S, direccional RIE con conectividad wireless y recarga, y 2 formatos de pila 312 y pila 13 para aquellas personas que por el motivo que fuere no quieren cargador, que sería el modelo 61 y 62. Ambos utilizando los mismos auriculares Surfit 3 y por tanto disponible para las mismas pérdidas auditivas con las mismas potencias, lo único que unos con batería recargable y otros con pila. Recordad que el pila 13 lleva también bobina de inducción magnética para aquellas personas que quieran utilizar bucle inductivo directamente con los audífonos. Es algo que hoy ya no tiene sentido con el Auracast, pero que todavía está disponible. Y 2 opciones para entender bien las conversaciones en el ambiente de ruido extremo. Por un lado, los formatos de pila, la opción direccional Clear Focus, y por otro lado, el modelo recargable con Intelligent Focus, que sería la inteligencia artificial. Sabéis que la inteligencia artificial tiene un consumo energético alto y demanda toda la energía desde el minuto 1, por tanto no es disponible para pilas de sin-aire, que la batería no genera la carga completa desde el minuto 1, sino que se va generando de forma paulatina. En función se va realizando la reacción química dentro de esa batería. Por tanto, hoy por hoy no es disponible en pilas de sin-aire. Y sabéis también que tenemos un modelo micro RIE recargable también, exactamente el mismo formato que su audífono, que sería el transmisor Cross, el Vivia 160S, donde vamos a poder utilizarlo tanto con el formato recargable como con los formatos de pila para hacer adaptaciones cross-bicross para aquellas personas que uno de los oídos lo tenga totalmente o prácticamente perdido y el otro pues pueda estar sano. Sería una adaptación cross, o pueda tener una pérdida auditiva pero que pueda ser compensada con un audífono, donde tendríamos una adaptación bicross. Todo esto lo vais a tener en los niveles tecnológicos
9, 7 y 5, es decir, gama premium, gama avanzada y gama media. Esto sería ReSound Vivia a fecha de hoy. Por otro lado, sabéis que los cargadores que utilizamos con Vivia son los que van marcados con el número 8. Contamos con el cargador premium, con batería integrada, sería un power bank que tendríamos autonomía suficiente con esa batería de cargador para 3 recargas completas de una vía oral, y un cargador estándar más pequeño y más económico que no lleva batería integrada, donde necesitamos que esté conectado siempre a la corriente eléctrica para que cargue los audífonos. Bien, podríamos elegir cualquiera de ellos dos, sabiendo que van marcados con el número 8 dentro del hueco donde se introducen los audífonos para diferenciarlos de tecnologías anteriores. En cuanto a las gamas bajas, sabéis que introdujimos también junto con Vivia al mismo tiempo ReSound Savi, donde también proponíamos 3 formatos RIE, uno que ya no era micro RIE sino mini RIE, un poquitín más grande, estamos hablando nada más que de 1 milímetro más grande que el micro RIE de Vivia, y 2 formatos de pila exactamente igual en tamaño y diseño que los de Vivia de pila 312 y 13. La diferencia entre unos y otros, el mini RIE de Savi es más grande que el micro RIE de Vivia, pero tiene los mismos colores que Vivia, y los de pila sin aire de Savi son exactamente igual en diseño que los de Vivia, pero colores mate, no tendríamos los colores brillo que tiene Vivia. ¿De acuerdo? Con la nomenclatura SA de Savi, 60 el mini RIE, 61 y 62 los de pila, y en los niveles tecnológicos 4 y 3, cualquiera de esos modelos. Sabéis que con la introducción de estos modelos hemos también no solo metido nuevos diseños, sino utilizado el mismo procesador de Vivia, obviamente no con inteligencia artificial, que está solo en la gama alta, sino con prestaciones que mejoran mucho todo lo que teníamos antiguamente, que eran los ReSound Key, que databan del año 2021. Por tanto, son procesadores que han metido prestaciones que son de tecnologías superiores en las gamas más bajas de producto, y que merece la pena porque hoy por hoy no solo son muy competitivos, sino que no vais a encontrar nada con esas prestaciones en esos segmentos tecnológicos en el mercado. En este caso, sabéis que los cargadores son 2. Seguiremos teniendo el Premium con batería integrada para poder tener, si la batería está completa, 3 recargas de una vía oral disponibles, y el cargador de escritorio. En este caso no tendríamos el estándar que tiene una tapa, sino que sería el de escritorio sin batería integrada, donde tiene que estar siempre conectado a la corriente eléctrica, pero sin tapa, para tenerlo siempre encima de la mesa. Estos cargadores, para diferenciarlos de otras tecnologías anteriores, van marcados con el número 9 dentro del hueco donde se mete el audífono. Y por último introdujimos el ReSound Enzo IA, donde introducimos también inteligencia aumentada en este audífono retroauricular Super Power, que a fecha de hoy sería el retroauricular super potente para pérdidas profundas, más potente y más pequeño del mercado. En las 3 tecnologías 9, 7 y 5, con las mismas prestaciones de sus predecesores Vivia RIE, y en los diferentes segmentos de precio, y obviamente con las mismas opciones de indicador LED, telecoil, control de volumen y filtros intercambiables en el caso de que se necesite porque se han obstruido. Podéis cambiarlos fácilmente en el centro aditivo. Con la potencia más alta que hay hoy día en el mercado en formato Super Power, pero en modelo recargable, que hoy día es una demanda del mercado y de los usuarios. Esto es lo que teníamos a fecha de hoy en las últimas tecnologías introducidas. Bueno, sabéis que el retroauricular Super Power también va con un cargador, en este caso sería el cargador de escritorio nada más, que va marcado dentro con el número 90, 90, para diferenciarlo de otros cargadores de escritorio anteriores. Bueno, pues, ¿qué introducimos ahora? Vamos a entrar un poco más al detalle rápidamente de las nuevas incorporaciones que hemos introducido en este mes de abril, que ya tenéis disponibles y podéis empezar a adaptar. Por un lado, vamos a complementar la familia de Savi con los formatos a medida. En este caso, no hemos elegido un intra recargable como lo tenemos en otros formatos a medida de tecnologías superiores, sino que vamos a introducir los más demandados, que es el CIC y el ITC, pila 10 y 312 respectivamente. En este caso,
El CIC pues va a tener pila 10, como digo, va a ser el más pequeño que tengamos dentro de nuestra gama de producto. Y el ITC va a ir con pila 312, donde incorporamos, por un lado, nuevos micrófonos junto con el CIC, pero también en el caso del ITC, nuevos filtros intercambiables para que, en el caso de que se obstruyan, podáis reemplazarlos fácilmente en el centro auditivo. Además, se introduce en este nuevo ITC la nueva tecnología Bluetooth, Bluetooth Low Energy Audio con recepción de Auracast también, de manera que también van a ser compatibles con los nuevos accesorios Multimic Plus y TV Streamer Plus, que como sabéis ya van en Low Energy Audio y Auracast, si así lo decidimos. En el caso de la compatibilidad de streaming, pues va a ser solo unidireccional. Significa esto que el sonido va a ir del emisor, que puede ser un accesorio o un teléfono, al audífono, pero no vamos a utilizar los micrófonos del audífono para captar la voz del usuario y llevarla al teléfono. No tendríamos ese manos libres total. Sí tendríamos recepción de sonido del teléfono, pero tendríamos que usar el micrófono del teléfono para captar la voz. Esto es así porque sabéis que el Bluetooth no traspasa el cuerpo y la antena de los intras va metida dentro del conducto y por tanto tiene menos capacidad de recepción y podríamos tener problemas a la hora de pasar la señal al teléfono. En el caso del ITC lo vais a tener en los formatos de potencia Low Power, Medium Power, High Power y Ultra Power, 4 potencias disponibles para cubrir de pérdidas leves a bastante severas. Y en el caso del CIC nos vamos a saltar el UPE porque sería un auricular demasiado grande para un audífono CIC, de manera que nos quedamos con la L, M y H, Low Power, Medium y High, para pérdidas entre leves y moderadamente severas. Bien, vais a tener la nomenclatura como SAVI, ITC o CIC, y en el caso del ITC direccional wireless porque tiene 2 micrófonos y tiene conectividad. Lo podéis pedir en una gama amplia de colores, pero sabéis que el color estándar es el beige claro. Si hacemos una comparativa, vais a ver que todos estos modelos de SAVI van a tener prácticamente las mismas prestaciones, de manera que no hay diferencia. Quizá el CIC es el que sí tiene más diferencia. ¿Por qué? Porque no va a tener nada más que un micrófono, por tanto no vamos a tener opciones de direccionalidad y tampoco vamos a tener conectividad, por lo que os digo, al ir metido muy profundo en el conducto, el Bluetooth, al no traspasar el cuerpo, tendría problemas de recepción de señal. En el caso del CIC y el ITC lo vais a tener los dos segmentos tecnológicos, 4 y 3, con la pila 10 y 312, en el caso del CIC el día 10, la pila 10, con una duración de días, pues esto siempre va en función del uso del audífono, de cómo va adaptado y de la marca y durabilidad de esas pilas, donde en el caso del CIC, al no tener conectividad, no vamos a tener sincronización entre oídos. En el caso de ITC sí vamos a tener sincronización, pero solo de controles, es decir, no de sonido ni de direccionalidades, por lo que os digo del problema que hay en el paso de señal por no traspasar el cuerpo. Tendría que saltarse la cabeza y para evitar retardos de señal, pues no vamos a ponerle esa sincronización, solo para el uso de controles, cambio de volumen, cambio de programa y estas cosas. En cuanto al CIC, al no tener conectividad, pues no tiene Low Energy Audio ni nada, mientras que el ITC, como digo, sí lo tiene, pero con un streaming unidireccional desde mi teléfono o accesorios hacia el audífono y no viceversa. Y como os decía, el ITC va a tener unos filtros intercambiables que lo vamos a ver ahora. Algo muy importante es que el CIC, como no tiene conectividad, tendréis que utilizar los cables CS63 para programarlos vía HiPro o vía SpeakLink si la tenéis. Como os decía, los ITC, los CIC también tienen unos micrófonos nuevos que son más estables, pero los ITC van dotados de unos filtros de micrófono reemplazables. Antes también lo teníamos, pero nadie los usaba. Entonces, para hacerlo más sencillo, pues lo hemos puesto similar a todos los filtros intercambiables que tenéis ahora, tanto para micrófonos de los RIE, de los retros, como para los filtros de los auriculares RIE. Sería un bastoncillo, en este caso es un bastoncillo color marrón, porque los filtros son distintos, donde por un extremo se quita el filtro antiguo y por otro extremo va un filtro nuevo. O sea, el filtro no es que sea igual que los de los RIE, pero sí es igual la forma de ponerlo y de quitarlo. Y
este blister de 8 bastoncillos pues tendría un código diferente que los filtros de auricular RIE o los filtros de micrófonos de otros modelos. También introducimos un Super Power, pero en gamas bajas. Claro, hasta ahora el Enzo IA, que era el Super Power recargable, lo teníamos en la gama 9, 7 y 5. Pero ¿qué pasa con esas personas que no son capaces, por supuesto, de acceder a tecnologías más altas? Pues introducimos Enzo Core, que es el formato Super Power clásico de ReSound con la pila 675, pero con el procesador de Savi. Es decir, mismas prestaciones de Savi en Enzo Core, pero en un formato de pila muy conocido y clásico que nos ha ido muy bien. Estaríamos hablando del Super Power Enzo Core 98 en los segmentos tecnológicos 4 y 3, con la misma potencia que teníamos hasta ahora en los Enzo Q, es decir, para pérdidas profundas, con codo de plástico, donde vamos a disponer también de bobina de inducción magnética. Vamos a tener también disponibilidad de otra serie de opciones que tenemos en Savi, ¿de acuerdo? Lo que no vamos a tener es posibilidad de entrada de FM, de DAI, y en el caso de los accesorios vamos a disponer de los accesorios antiguos. No va a tener conexión con los accesorios nuevos de Bluetooth. En el caso de la conectividad, esto me he equivocado, donde pone conectividad Bluetooth, que pongo MFI, manos libres, ASA, sí lo tiene, perdón, no me he equivocado. Lo que no vamos a tener es compatibilidad Low Energy Audio. Sí vamos a tener el Low Energy anterior para poder conectarlo con los teléfonos vía Made for iPhone o vía Android con el ASA, pero no vamos a tener la compatibilidad con Auracast ni Low Energy Audio, por eso no tenemos conexión con los accesorios nuevos, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que vamos a tener con los Savi. Y lo vamos a tener en esas dos tecnologías para pérdidas profundas. Bien, ¿qué más introducimos? Además de los Savi Intras y el retroauricular Super Power de Enzo Core, que también sería también la misma tecnología de Savi, introducimos nuevos acopladores para auriculares, los acopladores de silicona. Estamos hablando de unos acopladores nuevos que lo llamaremos AllFit y que van a sustituir a los actuales Surfit 3, esos acopladores grisáceos que tenemos ahora, los vamos a sustituir completamente por nuevos acopladores que los vamos a tener en más formatos, en más tamaños y con mayor calidad. ¿Y por qué lo vamos a sustituir? Porque tiene sentido. Por un lado, vais a ver que en la punta tiene un lazo que va a evitar que el cerumen se apoye en la rejilla, de manera que el sonido va a salir, pero el cerumen que pueda tener la persona a la hora de que el acoplador toque ese posible cerumen no va a obstruir con tanta facilidad la rejilla. Por tanto, los acopladores con la salida del sonido van a durar más. Por otro lado, vamos a incrementar también los tamaños, ¿vale? El acoplador abierto, teníamos antes formato S, M y L, 3 tamaños. Incorporamos ahora el XL y el XS. Realmente el XS va a ser el S anterior, pero ahora la talla S sería una intermedia entre la S y la M que teníamos antes. E incorporamos la talla XL grande. También el que llamábamos antes acoplador cerrado pasa a llamarse ventilado. Es prácticamente similar, es una sola ventosa con 3 agujeritos, pero en este caso vamos a tener también 5 tallas en vez de 3 que teníamos hasta ahora. El acoplador Power, el más oclusivo, va a tener una talla adicional, la XL, porque era una demanda, porque para conductos más anchos no era suficientemente oclusivo porque no cerraba todo el conducto, por tanto tendremos la XL para asegurarnos de que cerramos el conducto. En el caso del Tulip, antes solo teníamos un tamaño, pasamos a tener 2, uno más pequeño que será la talla S de la que teníamos hasta ahora, y tenemos ahora un acoplador nuevo que es el que llamamos acoplador funda, que es como una funda que va a quedar mucho mejor ajustada en el conducto auditivo y va a facilitar la retención del auricular para que no se mueva, y también va a tener lógicamente su efecto oclusivo. Todos estos acopladores tienen el mismo material que los anteriores,
que es de silicona, lo único que van a ser un poquito más gruesos, las solapas van a ser más gruesas. Y esto se ha hecho así por dos motivos. Primero, para que estructuralmente queden mejor sujetos, no se deformen, y porque al deformarse muchas veces o se rompían o se liberaba oclusión. Entonces, cuando uno quería tener más oclusión, como se quedaban retorcidos porque eran muy blanditos, pues se liberaba esa oclusión. Entonces, resisten al desgarro porque son más fuertes, pero también mantienen el auricular o el tubo fino mucho mejor sujetos. Como digo, van a reemplazar completamente a los Surfit 3. Vamos a dejar de suministrarlos desde ya. Van a estar disponibles los Surfit 3 hasta el 4 de mayo. A partir del 4 de mayo todos van a ser All Fit. Pero es verdad que a partir de hoy, salvo que especifiquéis lo contrario, cualquiera que nos pidáis acopladores, ya vamos a enviar All Fit nuevos. ¿Bien? Van a ser todos compatibles con los auriculares que teníamos antes, tanto los Surfit 2C como los Surfit 3 y también con los tubos finos. El único que no va a ser compatible con el tubo fino probablemente sea el funda, porque al ser un poco más largo puede ser que el tubo fino, como tiene un acodado, pues se retorciera un poco. Tendríais que probarlo. No es que no sea compatible porque no entre, sino porque al ser más largo puede tocar con el tubo que sube en vertical. Pero en cualquier caso sería compatible tanto con auriculares como con tubos finos. En cuanto a la respuesta de señal, lógicamente el abierto es el que menos respuesta en graves va a dar porque tiene más oclusión. Después va a haber una oclusión muy similar en cuanto al tulip y el funda. Veis que el funda es un poco menos oclusivo en las respuestas más graves y un poco más en la respuesta de frecuencias medias, mientras que el tulip es más oclusivo en las frecuencias más graves y un poco menos en las respuestas de frecuencias medias, pero prácticamente son similares. Después tendríamos el acoplador cerrado, que sería un poco más oclusivo, y por último el power, que es el que tiene la respuesta de señal en graves más alta porque es el más oclusivo. Estamos hablando de respuesta de señal. Si lo vemos en efecto de ventilación, es decir, en esa oclusión, pues es muy parecido. El abierto es el que tiene la mayor ventilación, es el menos oclusivo. Después tendríamos el tulip o el funda, dependiendo de si estamos hablando de frecuencias medias o frecuencias graves. Después tendríamos el ventilado como más oclusivo y el más oclusivo de todos sería el power. ¿Vale? Eso sería una referencia para ver cualquier historia. Entonces vais a ver que el funda y el tulip son muy parecidos, si bien es cierto que el funda queda mucho mejor sujeto y va a permitir mayor retención de ese auricular y menos movimiento. Pero lógicamente pues puede ser un poco más molesto en el conducto al ser más largo, y hay quien pueda preferir un tulip. En cualquier caso tenéis esas dos opciones y podéis combinarlas. Si hiciéramos una comparativa con los Surfit 3 que teníamos hasta ahora, pues vais a ver que el Surfit 3 que teníamos antes abierto era menos oclusivo, y después vamos a tener el abierto de los All Fit. Son muy similares, pero es verdad que el abierto All Fit ocluye un pelín más. No mucho más, pero un poquito más. Después, en un valor de oclusión y respuesta a señal muy similar, vamos a tener todos los demás, salvo el Power, ¿de acuerdo? Que va a ser el más oclusivo de todos en ambos casos, tanto los Surfit como los All Fit. Bien, pues como digo, eso lo tenéis disponible a partir de ya, de manera que cualquier pedido que vayáis a hacer de acopladores vamos a enviar ya los All Fit. Y a partir del 4 de mayo cerramos completamente el suministro de los anteriores acopladores, porque no tiene sentido, porque ahora estos son compatibles con todo y son mucho mejores. Como os decía, para poder programar los nuevos formatos CIC, ITC SAVI y el SuperPower Enzo Core, vais a necesitar una nueva versión de SmartFit, la 2.3. Ya la tenéis disponible para descargar desde nuestra página web, de manera que os sugiero que aquellos que no tengáis usuario y contraseña, os suscribáis y os loguéis dentro de nuestra web para poder descargarlo. Si no supierais, como siempre, podéis llamarnos a soporte técnico, que de una forma remota nosotros os ayudaremos a instalarlo en vuestros ordenadores. Además de tener opción de los nuevos modelos, va a tener también una serie de mejoras y funcionalidades.
Por un lado, compatibilidad con los nuevos formatos de Xavi Enzo Core, como digo, pero también vamos a tener dentro del flujo conexión la posibilidad de actualizar el firmware. Ahora os lo comentaré. Todo lo que veis aquí en naranja os lo voy a comentar ahora un poco más en profundidad. Hay mejoras en la selección de audiograma, ahora os lo comento. Hay también soporte para los nuevos Solfit. También habrá mejoras en la calidad del autorrem, aquellos que hagáis autorrem con el programa de adaptación. No voy a entrar al detalle en este caso, si queréis, si quisierais, podríamos verlo más en detalle si nos lo pedís, porque son muchas pantallas y muchas mejoras. También vamos a poder detener el escaneo de los audífonos, ahora os lo comento. Vamos a poder ver el número completo de la versión, porque como veis en pantalla no es la 2.3, sino la 2.3.334.43, porque van saliendo actualizaciones dentro de la 2.2, dentro de la 2.3, de la 2.1 salieron también, y no os dice cuál tenéis. Os aparecería la 2.2, pero no sabíais si era 2.2.34 o 2.36. Entonces ahora lo vais a ver mucho más fácil. Vais a tener también disponible la nueva versión, la nueva actualización de la regla de cálculo NAL, la NL3, ya está disponible, es el primer fabricante que la hemos introducido en nuestro software de adaptación, y vais a tener también opciones de Low Energy Audio para el ITC. Tampoco voy a entrar al detalle en esto para no perder mucho tiempo. Bien, como digo, y muy rápidamente, cuando entréis en el programa vais a ver ya todos los formatos nuevos dentro de Xavi, los 4 ITC con sus 4 potencias y los FIC con sus 3 potencias, tanto en Xavi 4 como en Xavi 3. También vais a ver el Enzo Core 4 y Enzo Core 3 en su formato Super Power recargable con la nomenclatura EC de Enzo Core y podréis adaptarlos. Y como os decía, dentro del flujo de conexión vais a ver la opción de actualizar el firmware de los audífonos. Esto también estaba antes, pero solo os aparecía cuando era una opción obligatoria. Es decir, si no actualizabais no os dejaba programar el audífono. Pero es verdad que estaban saliendo actualizaciones de firmware que no eran obligatorias y no os salía ningún mensaje. Teníais que ir a verificar que existía. ¿Cuándo sacamos versiones de firmware? Pues cuando salen nuevas prestaciones, cuando necesitamos corregir algún problema de funcionamiento o cuando necesitamos, por ejemplo, actualizar el firmware porque ha habido una actualización de Android o de iOS en iPhone para poder compatibilizarlo por una serie de situaciones, ¿no? Entonces ahora, tanto si es una actualización obligatoria como si es una actualización opcional, cuando conectéis los audífonos os va a salir aquí. En el caso de que no sea obligatoria, os va a decir conectar sin actualizar el firmware. Podéis elegir no actualizar en ese momento, aunque sea recomendado, ¿no? Pero si es obligatoria, os dirá actualizar firmware o seguir en simulación sin actualizar. En ese caso no podríais programar. ¿Bien? Esto lo vais a tener ahora siempre en la pantalla de conexión. Cuando os digo también que va a haber una mejora en los audiogramas, es porque podéis tener en NOA o en la base de datos varios audiogramas hechos distintos para el mismo paciente, porque a lo mejor la pérdida auditiva ha ido evolucionando y le habéis ido haciendo diferentes audiometrías. Hasta ahora, en la versión 2.2 y anteriores, cuando entrabais en el programa, siempre seleccionaba la última audiometría. Pero puede ser que quisierais hacer una revisión o una reprogramación con la audiometría anterior. Bueno, pues en la 2.3, cuando haya una discrepancia de audiogramas porque haya más de uno en el programa de adaptación, os va a dar aquí una opción de desplegar y ver todos los audiogramas que tenéis y poder elegir con cuál os queréis quedar, ¿vale? Para hacer la adaptación y que la regla de cálculo se adecue a ese audiograma. En rojo os aparecerá el último audiograma, o el que se esté usando, pero vais a poder elegir otro. El que no os va a aparecer es el audiograma que hagáis in situ, si es que hacéis audiometría in situ. ¿Bien? Cuando entráis ya dentro del programa, porque esto era cuando en el flujo de conexión cuando hay alguna discrepancia, pero si entráis ya en el programa, en la parte de paciente, perfil de paciente, sabéis que a la derecha tenéis la opción del audiograma desplegarlo. Bueno, pues ahora aquí también podéis cambiarlo. Si quisierais utilizar un audiograma diferente en la misma adaptación, podéis desplegar y elegir abajo cuál de los audiogramas de todos los que tenéis queréis elegir para seguir con esa adaptación o con ese reajuste.
Eso es una mejora que no teníamos antes. Antes siempre se seleccionaba el último. También, como decía, en el flujo de conexión os va a salir las propiedades físicas que vaya a tener esa adaptación para que después podáis tenerla en cuenta a la hora de calcular las ganancias, o incluso dentro del programa podríamos después también acceder a estas propiedades físicas. Pues antes nos aparecían los acopladores y los moldes, y ahora no solo van a aparecer los acopladores antiguos, sino que os van a aparecer también todos los formatos de los nuevos acopladores All-Fit. Claro, ¿qué ocurre? Aquí no vamos a quitar los antiguos, porque puede que tengáis adaptaciones hechas con ellos, entonces los vamos a mantener dentro del programa, ¿de acuerdo? Pero ya os va a aparecer los acopladores nuevos. Como os decía también, los CIC se programan con cables, pero por defecto cuando instaláis el programa y hacéis búsqueda de audífonos, siempre busca con el No-Link Wireless. En el caso de que quisiéramos programar con cables, teníamos que esperar todo el escaneo de audífonos con el No-Link Wireless a que terminara, que creo que son unos 20 segundos o más, ¿no? Bueno, para no tener que esperar hasta el final, ahora cuando se está buscando audífonos podéis detener la búsqueda y así poder cambiar a la HiPro o al SpeedLink si necesitáis. Y cuando cambiáis podéis volver a hacer clic en el escanear. Nos pregunta Xavi, y aquí hago un inciso, si la recomendación de los acopladores va a ser de modelos nuevos. Exactamente, la recomendación de acopladores va a ser ya con los All-Fit. Cuando sugiere qué acoplador utilizar, ya va a ser con los All-Fit con esa medallita. Ya no va a ser solo de los acopladores antiguos. Bien, como os decía también, una vez que hayáis instalado el programa de adaptación, vais a ver desde NOA, si ponéis el cursor encima, no solo la versión que es, sino qué subversión. Es decir, la 2.3, pero en este caso la 334.43. En el caso de que en un futuro hagamos una actualización sobre la 2.3, antes de llegar a la 2.4, por ejemplo, si lanzamos la 2.3.415, invento, aquí os va a aparecer también. De esa manera, cuando tengáis alguna consulta y nosotros os preguntemos desde soporte técnico qué versión tenéis, no hace falta entrar en el programa y verificarlo, simplemente con el cursor encima os lo va a poner. Y cuando abrís el programa, también en la esquina inferior derecha, veis también que os va a poner la versión exacta que estáis abriendo. Como os decía, también incluimos la última actualización de la regla de cálculo NAL. Sabéis que la regla de cálculo NAL es una regla australiana y hasta ahora se utilizaba la NAL NL2. Pues ha salido la NAL NL3 con más parámetros que tiene en cuenta y nosotros ya la hemos incorporado en el caso de que queréis utilizarla. Sabéis que podéis acceder a la regla de cálculo de diferentes sitios, o bien desde perfil de paciente, seleccionar dentro de regla de cálculo la que queráis. Siempre vais a tener Audiogram Plus, que es la de ReSound por defecto, cuando hagáis la instalación del programa. Pero también, una vez que el programa está abierto, desde adaptación podéis cambiar la regla de cálculo que queráis en esa adaptación en particular, ¿no? Hay varias vías para ir a ella y tenéis tanto la adaptación NL3 como la versión pediátrica de NL3. Ya lo tenéis disponible. Y bueno, pues poco más. Deciros que todo esto ya lo tenéis disponible desde ya, y cualquier pregunta que podáis tener a partir de ahora, sabéis que con vuestros delegados comerciales podéis hacerle cualquiera de ellas, o bien a mí, o bien directamente a soporte técnico. Estamos encantados de atenderos. Sin más, deciros que esto quedará subido al canal de YouTube, que os sugiero que os suscribáis al canal de YouTube de ReSound, y espero que tengáis una feliz semana y que lo que os estamos ofreciendo pues sea también de vuestro agrado y de vuestros usuarios. Deciros que seguiremos en este año 2026 introduciendo productos, os informaremos de las novedades y nada, pues hasta la próxima. Chao, chao.